Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estamos compartiendo otro programa de Mirada al Este a través de Canal 30 de Punta Cable. Y bueno, hoy también saludar a todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de ACE, porque es su día y bueno, me imagino yo que deben haber disfrutado durante toda la jornada. Pero tenemos invitados, así que vamos a comenzar dándole la bienvenida a Robert Delgado. Él es escritor. En su biografía también decía que era monje. Vamos a preguntarle qué significa eso y por qué está también visitando Maldonado. Estuvo presentando su libro en la Feria Internacional del Libro, allí en la capital de nuestro país, en Montevideo. Pero tiene muchas novedades, así que le damos la bienvenida ya. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué significa esto de monje? Que la verdad el término de la orden que es no tengo idea. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerte por invitarme y darme la oportunidad de llegar a tus oyentes. Sí, efectivamente fui monje por más de 25 años. Fui monje de una organización hindú, la Orden Ramakrishna, fundada por Swami Vivekananda. Y es una organización mundial que tiene más de 200 centros en 45 distintos países del mundo. Allí estuve durante más de 25 años, pero hace poco más de un año que dejé el monasterio y ahora vivo por mi cuenta. Ahí está. ¿Y por qué? Primero, ¿qué te llevó a ser monje? Bueno, esa es una pregunta que nos llevaría varias horas explicarla, pero para decirlo en pocas palabras, sentí la necesidad de conocerme mejor a mí mismo, ¿verdad? Sentí la necesidad de saber si yo era meramente la estructura psicofísica o si había algo más en mí. Yo sentía que tenía que haber algo más en mí, entonces ese impulso me llevó a la vida monástica. ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé tenía 19, pero cuando entré al monasterio tenía 24. ¿Te encontraste contigo mismo? ¿Estuviste 25 años y después qué pasó? Que dijiste, hasta acá llegué, sigo en otra. Bueno, lo que ocurrió es muy simple. La misma organización que en tus días de niñez, por así decirlo, te protege y te acoge, después termina estorbando tu progreso. Sí. Porque todas las reglas y regulaciones propias de un monasterio terminan ahogándote en determinado momento de tu vida, cuando querés vivir más libremente, ¿verdad? Entonces, si bien te protege en la etapa inicial, te ahoga en la etapa más avanzada, ¿verdad? Por eso decidí salir. Eso. No es que no soportara, sentí que ya no necesitaba más estar dentro del monasterio y que podía seguir mi vida afuera y que me iba a sentir mejor, y efectivamente así fue. Ahora, igualmente, todos esos años te han servido para seguir brindando charlas y tener esa paz y esa tranquilidad que demostrás al hablar también, ¿no? Sí, es cierto. Sigo en contacto con gente que está en el contexto de la vida espiritual. Me invitan a menudo en los centros de yoga y lugares así para dar charlas. Aquí mismo, estando en Uruguay recientemente este mes, di 9 charlas. O sea, es una cosa, es la oportunidad de compartir aquello que comprendí de la vida y de la espiritualidad en general. Exactamente, y la meditación, ¿no? Porque ahora como que sí. es un estilo de vida que muchísimas personas lo están como que llevando sí, sí. Y con ellos mismos. meditación es algo que practiqué por más de 30 años, porque aún antes de entrar al monasterio ya había empezado. Ya antes. Bueno, ¿y qué te llevó a escribir el libro? La verdad es que yo jamás me imaginé como un escritor de ficción. Cuando estaba viviendo en el monasterio de Inglaterra, yo comencé a escribir libros de espiritualidad. Y escribí algunos libros bastante únicos, como por ejemplo un libro que es un comentario vedántico sobre la imitación de Cristo. Es el único libro en el mundo de su clase y se usa hoy en día como libro de referencia incluso. Pero jamás me imaginé escribiendo libros de ficción. Sin embargo, un día, fue en el año 2012, había leído como al azar, por así decirlo, en internet, un artículo que hablaba de un cierto descubrimiento arqueológico que se había hecho en Asia Central, en el Desierto Negro, particularmente Turkmenistán.
Allí se decía que el conocimiento de religión y filosofía, que siempre hemos considerado que era característico y oriundo de la India, en realidad se había originado allí antes que en India. El artículo me pareció interesante, pero no le presté gran atención. Me fui a caminar por el campo, siempre hacía eso por la tarde yo, ¿no? Salía del monasterio y caminaba allí cerquita. Y de pronto, mientras estaba caminando, sentí que mi mente se comenzó a recoger muy rápidamente. Era algo que había sucedido antes por otros motivos. ¿Tipo medium así? Tipo medium podría decirse, pero no, un recogimiento, una concentración de la mente muy fuerte. No exactamente como medium, eso es otra cosa, ¿verdad? No, por eso te digo. Y de pronto vi una avalancha de ideas y de información enorme, en cuestión de 5 o 10 segundos a lo máximo, toda una historia completa, describiendo cómo eso que había sucedido, todo eso que yo había leído en el artículo, con personajes, una historia ficticia, ¿verdad? Que te armaste en 5 minutos toda una historia. 5 segundos. Me llegó todo eso, ¿verdad? Sí. Una avalancha. Tenía 3, 4 libros en la cabeza en 5 segundos. O sea, no fue un fenómeno natural, por así decirlo, ¿verdad? O poco común. El asunto es que cuando pasó ese periodo, esos segundos ahí, y miré dentro de la mente y vi lo que me había llegado, ¿no? Sentí también un impulso enorme de sentarme a escribir. O lo escribía o no podía vivir con eso. Estaba ahí explotando. Era demasiado. Volví al monasterio de inmediato y me senté a escribir. Y escribí todo mi tiempo libre. Y al cabo de 3 meses terminé el primer manuscrito de este libro, en la versión inglesa. Lo escribí en inglés, por supuesto. Sí. Yo en ese entonces ni siquiera sabía que iba después a volver a Sudamérica. Se lo presenté a mis amigos el manuscrito y les gustó tanto que me dicen, tenés que publicarlo. Dice, esto tenés que editarlo, sacarlo a la luz. Bueno, me dejé persuadir eventualmente. Se lo mandé así a algunas casas editoriales a ver qué pasaba. Y 3 de ellas me respondieron favorablemente. Me ofrecieron contratos. Elegí el mejor contrato que me habían ofrecido. Y firmé contrato con Eternal Press de California para la versión inglesa. Claro. Ellos están haciendo la versión inglesa. Y eso sucedió en el 2012. Fíjese, en el 2012 todo el mundo decía que era el fin del mundo. Exacto. A mí me vino una serie de ficción. Claro. Bueno, yo después dejé Inglaterra y me fui para California. Y allí finalicé los últimos toques respecto a la edición inglesa de este libro. Y me vine después para Córdoba, Argentina, hace 1 año. Y allí hice la versión española, porque una vez que llegué acá, mis amigos de habla hispana dicen, ahora nosotros queremos en español. la versión española.